Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los inductores, donde vamos a ver cómo se comportan los inductores en circuitos de corriente alterna. Ya sé que he tardado muchísimo en subir un vídeo, pero he tenido muchísimo trabajo y no me puedo dedicar a esto. Pero deciros que en el siguiente vídeo vamos a acabar ya con el tema de los inductores, donde vamos a ver las aplicaciones de los inductores. Y para terminar de entender cómo se comporta un inductor en un circuito de corriente alterna, nos tenemos que centrar en esta ecuación de aquí. Ya sabemos que el voltaje inducido es directamente proporcional tanto a la inductancia como a la razón de cambio de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando la razón de cambio de la corriente es máxima, el voltaje inducido es máximo. Y cuando la razón de cambio de la corriente es igual a cero, el voltaje inducido es igual a cero. Y antes de ver cómo se comporta un inductor en circuito de corriente alterna, tenemos que recordar lo siguiente, y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, cuando vimos el comportamiento de los inductores en corriente continua. Aquí tenemos una fuente de alimentación, tiene esta polaridad, aquí tenemos un interruptor, y aquí simplemente tenemos una bobina. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando cerramos el interruptor? Inicialmente cuando lo cerramos ya sabemos que no tenemos corriente alguna. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí ya sabemos que como tenemos un cambio en el campo magnético, aquí se genera un voltaje inducido. Y fijaros en la polaridad, es opuesta al de la fuente de alimentación. Pero este voltaje inducido es igual al de la fuente de alimentación. Es por ello que como tienen la misma magnitud, es el mismo voltaje, pero tienen direcciones opuestas, es decir, polaridades opuestas, eso significa que atraen a los electrones por igual y por eso inicialmente no tenemos corriente alguna. Ahora, según va transcurriendo el tiempo, este voltaje inducido va disminuyendo y aquí la corriente empieza a aumentar. Recordar la gráfica, aquí tenemos el voltaje inicialmente, el inducido, que es igual al de la fuente de alimentación, y tenemos cero corriente, no tenemos corriente alguna. Luego, según va pasando el tiempo, ya sabemos que el voltaje inducido va disminuyendo y la corriente va aumentando. Bueno, pues ¿qué pasa cuando tenemos una onda sinusoidal? Bueno, pues voy a darle al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos la corriente del inductor, que es sinusoidal, y aquí tenemos el voltaje inducido, que es sinusoidal. Bueno, pues ya sabemos que cuando la razón de cambio de la corriente es máxima, el voltaje inducido tiene que ser máximo. Y que cuando la razón de cambio de la corriente es igual a cero, el voltaje inducido es igual a cero. ¿Dónde tenemos aquí la razón de cambio de la corriente máxima? Bueno, pues los cruces por cero. Recordar las derivadas, que con las derivadas podemos dibujar las tangentes en cualquier punto de la gráfica. Bueno, pues aquí la dibujamos cuando pasa por cero y ya vemos que tiene esta pendiente, esta tangente. Ahora si dibujamos las correspondientes tangentes, ya vemos que la pendiente va disminuyendo, aquí llega a cero, aquí vuelven a ir aumentando las pendientes, aquí llega a la máxima, aquí vuelve a disminuir, aquí llega a cero, en este punto, aquí vuelve a aumentar la pendiente y aquí es máxima. Bueno, pues ya vemos que la razón de cambio de la corriente es máxima cuando la corriente pasa por cero, es decir, por los cruces por cero. Y ya sabemos que cuando la razón de cambio de la corriente es máxima, en los cruces por cero, el voltaje inducido tiene que ser máximo. Bueno, pues ya vemos que en los cruces por cero el voltaje es máximo. Fijaros en una cosa, que cuando la rapidez o la razón de cambio de la corriente está dirigida hacia positiva o hacia positivo, ya vemos que el voltaje es máximo pero positivo. Y cuando está dirigido hacia negativo, ya vemos que el voltaje es máximo pero negativo. Bueno, pues recordar que cuando la razón de cambio de la corriente es máxima, el voltaje es máximo y ya vemos que es en los cruces por cero. Por eso aquí tenemos el máximo voltaje. Y ya vemos que en los picos la razón de cambio de la corriente es igual a cero. Eso significa que el voltaje inducido es igual a cero. ¿Qué podemos decir de esta gráfica? Porque ya vemos que están desfasadas. Bueno, pues recordar que desde este punto a este punto tenemos 90 grados. Desde este punto a este otro punto tenemos los 180 grados, medio ciclo. Desde este punto a este otro punto tenemos los 270 grados y ya por último para el ciclo completo ya sabemos que tenemos 360 grados porque ha pasado un ciclo. Bueno, pues podemos sacar en claro que realmente el voltaje inducido está adelantada con respecto a la corriente en 90 grados, o lo que es lo mismo, la corriente está atrasada con respecto al voltaje inducido en 90 grados. Recordar los fasores. Ahora bien, cuando tenemos un inductor o tenemos un capacitor, estos se comportan de forma opuesta. Me explico, mirar, cuando nosotros hemos visto los capacitores, inicialmente, cuando tenemos aquí un voltaje con esta polaridad y cerramos el interruptor, inicialmente sí que tenemos corriente y aquí no tenemos ningún voltaje en el capacitor. Recordar que el número de cargas que tenemos en ambas placas es el mismo. Y luego, según va transcurriendo el tiempo, ya sabemos que las cargas se van moviendo de una placa a otra y aquí tenemos una diferencia de potencial hasta que ese voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación. Cuando esto ocurre, ya sabemos que aquí no tenemos corriente
alguna. Inicialmente, cuando tenemos un inductor, aquí no tenemos corriente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ese voltaje inducido que es opuesto al de la fuente de alimentación. Y es por ello que no tenemos corriente inicialmente. Ahora bien, según va transcurriendo el tiempo, ya sabemos que ese voltaje inducido va disminuyendo y aumenta la corriente. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que tienen un comportamiento opuesto. Es decir, cuando tenemos un capacitor, ya sabemos que se comporta frente a la corriente continua como un abierto, y el inductor se comporta como un corto frente a la corriente continua. También recordar lo siguiente, que según va transcurriendo el tiempo y tenemos una resistencia, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos un capacitor lo obtenemos de esta manera, la constante de tiempo, y cuando tenemos un inductor, bueno, pues simplemente dividimos, empleando aquí el capacitor y aquí la inductancia, pero ya vemos que aquí está multiplicando la resistencia y aquí estamos dividiendo la inductancia. Tenemos el comportamiento opuesto, como digo. ¿Qué nos pasa con esta gráfica cuando tenemos una onda sinusoidal? Bueno, pues aquí tenemos el inductor y ya lo hemos visto, pero cuando tenemos un capacitor, inicialmente el voltaje es igual a cero, el voltaje en el capacitor, como os acabo de explicar, porque ya sabemos que la corriente es máxima inicialmente. Bueno, pues aquí tendríamos la gráfica de la corriente. ¿Qué significa esto? El del capacitor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que realmente la corriente está adelantada con respecto al voltaje en 90 grados. Viendo los fasores, bueno, pues tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos el voltaje del capacitor y aquí tendríamos la corriente del capacitor. Pero cuando tenemos un inductor, bueno, pues aquí tendríamos el voltaje del inductor y aquí tendríamos la corriente del inductor. Aquí está atrasada en 90 grados y aquí está adelantada en 90 grados. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos inductores y capacitores, el comportamiento es opuesto. Y para que veáis mejor la gráfica, bueno, pues aquí la tenemos, aquí tenemos este diagrama de fasores, como digo, aquí tenemos el voltaje y aquí tenemos la corriente del inductor. Ya vemos que la corriente está atrasada con respecto al voltaje en 90 grados. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a hablar ahora de la reactancia inductiva. Ya vimos la reactancia capacitiva, que la expresábamos de esta manera, X sub C. Bueno, pues la reactancia inductiva se expresa con X sub L. Pero ya vemos que es lo mismo, que es la oposición a la corriente sinusoidal y que se expresa en ohmios. Y como digo, bueno, pues se expresa de esta manera, X sub L. Este es el símbolo de la reactancia inductiva. Bueno, pues para ver cómo obtenemos la reactancia inductiva, que ya lo vimos cómo obtener la reactancia capacitiva, nos tenemos que centrar en estas dos gráficas. Ya vemos que aquí tenemos dos ondas sinusoidales de la misma magnitud, pero ya vemos que tienen frecuencias diferentes. La frecuencia A es mayor que la frecuencia B. Bueno, pues ¿dónde teníamos la razón de cambio de la corriente máxima? Es decir, la rapidez. Ya sabemos que son los cruces por cero. Bueno, pues si dibujamos las tangentes en ambas gráficas, podemos sacar en claro que la pendiente A es más pronunciada que la pendiente B. Eso significa que realmente la razón de cambio de la corriente es directamente proporcional a la frecuencia. Cuanto mayor frecuencia tengamos, mayor rapidez en la corriente tenemos. Y cuanto menor sea la frecuencia, menor rapidez tenemos en la corriente. Bueno, pues nuevamente teníamos esta ecuación y ya sabemos lo siguiente, que cuando la razón de cambio de la corriente aumenta, el voltaje inducido aumenta, y que cuando la razón de cambio de la corriente disminuye, ya sabemos que el voltaje disminuye. Pero acabamos de ver que la razón de cambio de la corriente depende de la frecuencia. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabemos que un incremento de voltaje inducido significa más oposición, es decir, que tenemos mayor reactancia inductiva. Por consiguiente, la reactancia inductiva ya sabemos que es directamente proporcional al voltaje inducido. Pero como acabamos de ver que el voltaje inducido es directamente proporcional a la razón de cambio de la corriente y que la razón de cambio de la corriente es directamente proporcional a la frecuencia, podemos sacar en claro que la reactancia inductiva también es directamente proporcional a la frecuencia. Ahora bien, ¿qué pasa si mantenemos la razón de cambio de la corriente constante y aumentamos la inductancia? Bueno, pues ya sabemos que si la inductancia aumenta, el voltaje inducido aumenta. Y si la inductancia disminuye, el voltaje inducido disminuye. Bueno, pues sabiendo esto, nuevamente ya sabemos que un incremento del voltaje inducido significa más oposición, es decir, mayor reactancia inductiva. Por consiguiente, ya sabemos que la reactancia inductiva es directamente proporcional al voltaje inducido. Y por tanto, ya sabemos que es directamente proporcional a la inductancia. Ahora bien, ya sabemos que la reactancia inductiva tiene que ser directamente proporcional tanto a la frecuencia, como acabamos de ver, como a la inductancia. Bueno, pues si unimos todo esto en una ecuación, obtenemos la siguiente ecuación para obtener la reactancia inductiva. Ya vemos que tenemos 2pi, que realmente es la constante de proporcionalidad, por la frecuencia por la inductancia. Y recordar lo siguiente, que la reactancia
reactancia inductiva se expresa en ohmios siempre y cuando la frecuencia esté en hercios y la inductancia en Henrys. Ahora bien, ¿de dónde viene esta ecuación de aquí? Esto ya lo vimos cuando vimos cómo obtener esta otra ecuación, la reactancia capacitiva. Y recordad que cuando tenemos capacitores y tenemos inductores, el comportamiento es opuesto. Aquí teníamos esta ecuación, 2pi, pero esta vez dividimos entre la frecuencia por la capacitancia. Y aquí estamos multiplicando por la frecuencia y por la inductancia. Bueno, pues ya vemos que tenemos el comportamiento opuesto. Y recordar cómo obteníamos esta ecuación. Eso nos sirve para obtener esta otra ecuación. Y para verlo, bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que tenemos esta ecuación. El voltaje inducido es igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente. ¿Cómo expresamos la razón de cambio de la corriente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. La derivada de... Tenemos la corriente pico, recordar, por seno del ángulo. Y aquí tenemos con respecto al tiempo. Bueno, pues, ¿qué es el ángulo realmente? El ángulo ya sabemos, y lo voy a poner aquí arriba, el ángulo ya sabemos que es igual a 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. Esto lo podemos tener simplemente con un símbolo, es decir, con omega por el tiempo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos inductancia por la derivada de, aquí tenemos el valor pico de la corriente por seno de omega por el tiempo, y aquí tenemos con respecto al tiempo. ¿Cómo obtenemos esta derivada? Bueno, pues como la corriente pico es constante, ya la retiramos de la derivada y tenemos la derivada de seno de omega por el tiempo. Nuevamente tenemos que obtener la derivada de seno y también la derivada de lo que tenemos dentro y multiplicárselo a esta derivada. Bueno, pues como omega nuevamente es una constante, la retiramos de la derivada y tenemos lo siguiente. Tenemos coseno de omega por el tiempo. Realizando la correspondiente sustitución aquí, bueno, pues ya vemos que el voltaje es igual a la inductancia por la corriente pico por omega por coseno de omega por el tiempo. Realmente ya sabemos que el valor pico de la corriente por coseno de omega por el tiempo es igual a los valores RMS. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución tenemos la inductancia por, aquí tenemos omega por la corriente RMS. ¿Cómo obtenemos nosotros realmente la resistencia? Porque ya sabemos que esto se opone a la corriente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje RMS cuando se trata de una onda sinusoidal. Y aquí tenemos los valores RMS de la corriente. Realizando la correspondiente sustitución, porque aquí tenemos RMS, bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos inductancia por omega por los valores RMS de la corriente entre los valores RMS de la corriente. Esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues voy a seguir por aquí abajo. Nos queda lo siguiente. Nos queda la inductancia por omega. ¿Cuánto valía omega? Bueno, pues ya sabemos que es 2 por pi por la frecuencia. Realizando la correspondiente sustitución, llegamos a lo siguiente. Frecuencia por la inductancia, a esta ecuación de aquí. Y he ido rápido porque esto ya lo vimos cuando obtuvimos esta otra ecuación, la reactancia capacitiva, que era igual a 2pi entre la frecuencia por capacitancia. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la reactancia inductiva, y para emplearla vamos a realizar un par de ejercicios simples. Nos dice lo siguiente, que se aplica un voltaje sinusoidal al siguiente circuito. Aquí lo tenemos, ya vemos que es un voltaje sinusoidal. La frecuencia es de 10 kHz. Bueno, pues tenemos que determinar la reactancia inductiva. Y antes de nada, recordar lo siguiente, que si tenemos valores RMS para el voltaje, la corriente tiene que estar en RMS. Siempre tenemos que tener lo mismo. ¿Cómo obtenemos nosotros la reactancia inductiva? Lo acabamos de ver. Tenemos 2 por pi y luego necesitamos la frecuencia, que es un dato que ya nos lo están dando, y necesitamos la inductancia, que es otro dato que nos están dando. Pero recordar que esto lo expresamos en ohmios siempre y cuando que la frecuencia esté en hercios y la inductancia esté en henrys. Bueno, pues simplemente tenemos que pasar los kilohercios a hercios, los milihenrys a henrys, y realizando la correspondiente sustitución y la multiplicación obtenemos el resultado. Como digo, los kilohercios los pasamos a hercios, los milihenrys a henrys. Realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación y realizando esta multiplicación, ya vemos que obtenemos la reactancia inductiva. Vamos a realizar otro ejercicio.
Mirar, nos dice lo siguiente, que cuál es la reactancia inductiva del mismo circuito, este que tenemos aquí, si esta vez incrementa la frecuencia a 35 kHz. Recordar que como son directamente proporcionales, si aumenta la frecuencia, tiene que aumentar la reactancia inductiva. Y como los demás valores son iguales, bueno, pues para verlo ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. Y nuevamente, los kilohercios los pasamos a hercios, los milihenries, que son los mismos, los pasamos a henries, y realizando esta multiplicación obtenemos la reactancia inductiva. Ya vemos que hemos obtenido mayor reactancia inductiva de la que teníamos en el ejercicio anterior con la misma inductancia, simplemente porque ha incrementado la frecuencia. Y ya sabemos que cuando la frecuencia incrementa, la reactancia inductiva tiene que aumentar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos que emplear la ley de Ohm? Ya sabemos que cuando queremos obtener la corriente empleando la ley de Ohm, cuando tenemos un voltaje y tenemos una resistencia, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta ecuación de aquí, la ley de Ohm. Pero cuando tenemos un circuito alterno, es decir, una onda sinusoidal, ya sabemos que la resistencia la tenemos que sustituir simplemente por la reactancia inductiva. Aquí lo tenemos, pero realmente empleamos la misma ley de Ohm, simplemente, como digo, sustituyendo la resistencia por la reactancia inductiva. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice que tenemos que determinar la corriente RMS del siguiente circuito. Aquí tenemos el voltaje nuevamente en RMS, porque tenemos que obtener la corriente RMS, y nos están dando la frecuencia y nos están dando la inductancia. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estos valores? Bueno, pues porque ya sabemos que tenemos que emplear la ley de Ohm para obtener la corriente RMS, que ya sabemos que es igual a el voltaje RMS, que es un valor que nos lo están dando, y también necesitamos la reactancia inductiva. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues para ello tenemos la frecuencia y la inductancia. Bueno, pues para obtener la reactancia inductiva, ya sabemos que los kilohercios los pasamos a hercios, los milihenries los pasamos a henries, y realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación, ya vemos que obtenemos la reactancia inductiva. Y luego, empleando la ley de Ohm con esta ecuación, obtenemos la corriente RMS. Aquí la tenemos, y como es un valor bastante pequeño para representarlo con amperios, bueno, pues lo podemos representar simplemente con microamperios. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice que tenemos que determinar la corriente RMS del mismo circuito, pero esta vez cambian los valores. Tenemos un voltaje diferente en RMS, antes teníamos 5, ahora tenemos 12, tenemos una frecuencia diferente, antes teníamos 10 kHz, ahora tenemos 4,9 kHz, y tenemos una inductancia diferente, antes teníamos 100 mHz y ahora tenemos 680 mHz. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que obtener la corriente RMS empleando la ley de Ohm, que ya sabemos que tenemos el voltaje RMS, un dato que nos están dando, y la reactancia inductiva. ¿Cómo obtenemos la reactancia inductiva? Ya sabemos que necesitamos la frecuencia, un dato que nos están dando, y necesitamos la inductancia, otro dato que nos están dando. Recordar que esto lo pasamos a hercios, esto a henries, y obtenemos la reactancia inductiva en ohmios. Aquí lo tenemos. Una vez que tenemos la reactancia inductiva, simplemente empleando la ley de Ohm, obtenemos la corriente RMS, pero como es un valor muy pequeño para representarlo con amperios, bueno, pues lo representamos con microamperios. Bueno, pues así es como empleamos la ley de Ohm cuando tenemos un circuito alterno. Simplemente sustituimos la resistencia por la reactancia inductiva, y para obtener la reactancia inductiva ya sabemos que necesitamos tanto la frecuencia como la inductancia, y a partir de ahí podemos emplear la ley de Ohm. Bueno, pues para ir acabando el vídeo vamos a hablar de las diferentes potencias que tenemos en un inductor. Y aquí tenemos este circuito donde ya vemos que tenemos una onda sinusoidal para el voltaje y tenemos un inductor. Bueno, pues nosotros ya sabemos que un inductor realmente guarda energía en su campo magnético, cuando a través de él, bueno, pues fluye la corriente. Ahora bien, en un inductor ideal, bueno, pues no tenemos pérdida alguna de energía, es decir, la energía no se convierte en calor. Idealmente lo que ocurre es que almacena la energía durante una parte del ciclo, y durante la otra parte del ciclo regresa esa energía a la fuente de alimentación. Pero ya vemos que no tenemos ninguna pérdida de energía, porque no tenemos una conversión de la energía a calor. Pero realmente, eso como digo es idealmente, pero realmente sí que tenemos algo de pérdida de energía, porque recordar que tenemos algo de resistencia, que se conoce como resistencia de devanado. Y como tenemos una pequeña resistencia de devanado, eso significa que algo de energía se transforma en calor y tenemos pérdida de energía. Pero idealmente, como digo, no tenemos pérdida alguna. Y se almacena en una parte del ciclo la energía en el campo magnético, y en la otra parte del ciclo de la onda sinusoidal, bueno, pues esa energía regresa a la fuente de alimentación.
Vamos a hablar de la potencia instantánea. ¿Cómo la representamos? Recordar que la representamos de esta manera, con una P cursiva, porque es un valor instantáneo. Y vamos a centrarnos en estas gráficas que tenemos aquí. Aquí tenemos un ciclo completo para el voltaje, un ciclo completo para la corriente y 2 ciclos para esta onda que tenemos aquí. ¿A qué hace referencia? A la potencia. Recordar, voltaje por corriente. Y ya vemos que por cada ciclo del voltaje o de la corriente tenemos el doble de ciclos para la potencia. Ya vemos que aquí ha transcurrido medio ciclo para el voltaje o para la corriente y tenemos 2 ciclos de potencia. Bueno, pues instantáneamente para obtener esa potencia ya sabemos que necesitamos el valor instantáneo de la corriente y el valor instantáneo del voltaje. Recordad que lo representamos con letras cursivas. Bueno, pues si realizamos la multiplicación obtenemos la potencia instantánea. Fijaros que cuando el voltaje o la corriente es 0, por mucho que el otro valor no sea igual a 0, como lo estamos multiplicando, la potencia va a ser igual a 0. Cuando la corriente es positiva y el voltaje es positivo, la potencia va a ser positiva. Cuando la corriente es positiva pero el voltaje es negativo, menos por más es menos, bueno, pues la potencia va a ser negativa. Cuando tanto la corriente como el voltaje sean negativos, menos por menos es más, la potencia siempre va a ser positiva. Y nuevamente, si el voltaje es positivo y la corriente es negativa, ya sabemos que la potencia va a ser negativa. Bueno, pues aquí tenemos esa potencia instantánea. ¿Cuál es la potencia real? Bueno, pues lo acabamos de explicar. Ya sabemos que idealmente aquí no tenemos ninguna pérdida de energía, porque ya sabemos que la energía se almacena en el campo magnético del inductor, en una parte del ciclo, y en la otra parte del ciclo regresa al de la fuente de alimentación, pero no se pierde ninguna potencia, es decir, ninguna energía, porque no tenemos energía que se transforme en calor. Pero eso es idealmente, porque realmente sí que tenemos algo de pérdida, porque ya sabemos que tenemos una resistencia de devanado. Y como tenemos una pequeña resistencia, ya sabemos que parte de la energía se transforma en calor, que se pierde algo de energía. Lo mismo nos pasaba con los capacitores. Idealmente no tenemos pérdida alguna de energía, pero ya sabemos que en los contactos aquí del capacitor sí que tenemos una pequeña resistencia y por eso se pierde algo de energía que se transforma en calor. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo, porque tenemos una resistencia de devanado. ¿Y cómo obtenemos nosotros esa potencia real? Bueno, pues tenemos que emplear la resistencia de devanado. Aquí tenemos la corriente RMS al cuadrado, que la multiplicamos por esa resistencia de devanado. Y así es como obtenemos la potencia real. Porque recordar que tenemos una pequeña pérdida que se transforma la energía en calor. Porque tenemos esa resistencia de devanado. Aunque muchas veces no la tengamos en cuenta, siempre tenemos una pequeña pérdida. Por eso, idealmente, sí que no tenemos ninguna pérdida, porque la potencia, o mejor dicho, la energía se almacena en ese campo magnético, en una parte del ciclo, y en la otra parte del ciclo regresa al de la fuente de alimentación y así sucesivamente, pero realmente sí que tenemos una pequeña pérdida de energía que se transforma en calor por esta resistencia de devanado. Y por último, ¿cuál es la otra potencia que tenemos? La potencia reactiva. Nos dice que la rapidez a la cual un inductor guarda o regresa energía se conoce como su potencia reactiva, es decir, que es la rapidez a la cual se está almacenando o guardando en el inductor esa energía y regresando a la fuente de alimentación. Y tiene las unidades de bar. Esto ya lo vimos cuando vimos también la potencia reactiva para el capacitor. Bueno, pues ya vemos que tenemos voltio, amperio, reactivo. Nos dice que realmente la potencia reactiva es una cantidad distinta de cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cualquier instante el inductor está tomando energía de la fuente en una parte del ciclo o regresando esa energía a ella en otra parte del ciclo. Entonces, por eso nunca va a ser igual a cero. Y nos dice que la potencia reactiva no representa una pérdida de energía provocada por la conversión de calor, porque simplemente es la rapidez a la cual un inductor guarda o regresa energía a la fuente de alimentación. ¿Cómo obtenemos nosotros esa potencia reactiva? Bueno, pues aquí tenemos 3 formas de obtenerla. Simplemente tenemos estas ecuaciones para obtener la potencia. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje RMS por la corriente RMS, que también tenemos el voltaje RMS al cuadrado entre la reactancia inductiva, y también tenemos la corriente RMS al cuadrado por la reactancia inductiva. Empleando cualquiera de estas 3 fórmulas, obtenemos la potencia reactiva, que ya vemos que no es más ni menos que la rapidez a la cual un inductor guarda o regresa energía a la fuente de alimentación. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar
un ejercicio. Y mirar, nos dice lo siguiente, que se aplica una señal de 10 voltios RMS con esta frecuencia 1 kHz a una bobina de 10 milihenries que tiene resistencia de devanado insignificante. Bueno, pues tenemos que determinar la potencia reactiva. ¿Cómo obtenemos la potencia reactiva? Bueno, pues ya sabemos que podemos emplear cualquiera de estas fórmulas que acabamos de ver. Teníamos el voltaje RMS por la corriente RMS, o bien teníamos el voltaje RMS al cuadrado entre la reactancia inductiva, o bien teníamos esta otra de aquí, la corriente RMS al cuadrado por la reactancia inductiva. Bueno, pues vamos a emplear esta última de aquí, y para ello ya sabemos que necesitamos obtener la reactancia inductiva. ¿Cómo obtenemos nosotros la reactancia inductiva? Bueno, pues para ello tenemos la frecuencia y para ello tenemos la inductancia. ¿Y cómo obtenemos nosotros la corriente? Bueno, pues ya sabemos que la corriente RMS la obtenemos de esta otra manera. El voltaje RMS, que es un dato que nos lo están dando, entre la reactancia inductiva, que la obtenemos con estos dos valores. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que para obtener la reactancia inductiva, bueno, pues tenemos esta ecuación, recordar, y no hace falta pasar los kilohercios a hercios ni los milihenries a henries, porque ya sabemos que tenemos 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 3, y esto se cancela, y nos queda realmente 2 por pi, es decir, 2 por 3,14, que es igual a 6,28, por 10, que es igual a 62,8 ohmios. Y aquí me he equivocado porque es 62,8 y no 6,28, porque 6,28 es el resultado de multiplicar 2 por pi, porque pi es 3,14. Se me ha olvidado, bueno, pues simplemente multiplicar por 10. ¿Cómo obtenemos la corriente? Bueno, pues ya sabemos que necesitamos el valor del voltaje RMS, que nos lo están dando, y necesitamos la reactancia capacitiva que la acabamos de obtener. Bueno, pues aquí lo tenemos empleando la ley de Ohm. Y nuevamente me he equivocado porque aquí tenemos que emplear 62,8 ohmios. Y si hacéis esta división, bueno, pues ya vais a ver que vais a obtener realmente 0,159 amperios. Pasándolo a miliamperios, bueno, pues ya sabemos que tenemos 159 miliamperios. Y por último, para obtener la potencia reactiva, bueno, pues vamos a emplear esta ecuación, como os había dicho, la corriente RMS al cuadrado por la reactancia inductiva. Bueno, pues nuevamente esto está mal porque ya sabemos que tenemos que emplear 0,159 amperios, esto al cuadrado, que multiplica a 62,8 ohmios. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos 1,59 bar. Esto está mal, como digo. He empezado con esto, que lo he puesto mal, porque es 62,8 y no 6,28, y a partir de ahí, bueno, pues me he ido equivocando. Bueno, pues como digo, a esto no le hagáis caso, es 62,8 ohmios, esto realmente son 0,159 amperios, y aquí tenéis el resultado de la potencia reactiva. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar de un factor muy importante. Este factor se emplea o es muy importante en circuitos resonantes, y cuando veamos los circuitos resonantes volveremos a este factor de calidad, que ya vemos que lo representamos con una Q, y es el factor de calidad de una bobina. Bueno, pues nos dice que el factor de calidad es la razón de la potencia reactiva presente en un inductor a la potencia real que hay en una resistencia de devanado de la bobina, o en la resistencia dispuesta en serie con la bobina, porque ya sabemos que también podemos tener una resistencia en serie junto al inductor. Bueno, pues realmente nos está diciendo que es esta división de aquí. Aquí tenemos la potencia reactiva, que ya sabemos cómo obtenerla empleando la reactancia inductiva, y tenemos en el denominador la potencia real, que ya sabemos que tenemos que emplear la resistencia de devanado. Fijaros en una cosa, como ya sabemos que la corriente es la misma, bueno, pues aquí tenemos cómo obtener ese factor de calidad. Y como digo, este factor de calidad es muy importante cuando estemos empleando circuitos resonantes, y cuando veamos esos circuitos resonantes volveremos a esto de aquí. Pero pues así es como se obtiene ese factor de calidad, y terminaréis de entenderlo cuando veamos esos circuitos resonantes, simplemente para que sepáis que existe este factor de calidad y cómo se obtiene. Una cosa que nos está diciendo que el factor de calidad se conoce también como Q sin carga, porque está definida sin carga a través de la bobina. Bueno, pues recordar que la carga la representamos con
también con Q, pero ya sabemos que representa a una carga. Bueno, pues este factor de calidad no tiene carga. Pero como digo, simplemente os estoy mostrando cómo tener este factor de calidad y que sepáis que existe, pero hablaremos de esto y veremos cómo obtener esta fórmula cuando veamos los circuitos resonantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con el tema de los inductores, donde vamos a ver las aplicaciones de los inductores. ¡Hasta la siguiente!